¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos hoy, lunes 24 de enero. Es una fecha entrañable para nosotros, no solo por ser 24, conmemoración mensual de María Auxiliadora, sino sobre todo porque hoy es la fiesta patronal titular de nosotros los salesianos. Es la fiesta de San Francisco de Sales, patrono titular de nuestra congregación. San Juan Bosco lo escogió como modelo. Él quiso que nos llamáramos salesianos, porque le atraía la caridad pastoral, la dulzura, la amabilidad del santo obispo de Ginebra, que 2 siglos antes, 3 siglos antes había vivido. Nació en Francia en 1500, a finales de 1567, y murió en Lyon, en Francia, en 1622. El 28 de diciembre de 1622 murió. Fue nombrado obispo de Ginebra en 1602 y se distinguió por su enorme caridad apostólica, su caridad pastoral. Recorrió todos los rincones que pudo de su diócesis para acercarse, para hacerse sencillo con los sencillos, para convertir el Chablé, que era la zona de su diócesis, que habían acogido la Reforma Protestante, convertirlos, ayudarlos a que adquirieran, recuperaran, volvieran a la fe católica, la verdadera fe, en definitiva. Y gracias a Dios lo logró. Se dedicó mucho también a difundir la espiritualidad común, la espiritualidad del amor, la espiritualidad de la santidad, que es accesible a todos a través de la vida devota. De hecho, uno de sus libros, obra maestra de su espiritualidad, Introducción a la vida devota, que les recomiendo leer. Fue un gran literato, un hombre de cultura, promovió la cultura también en la iglesia y en su diócesis, pero sobre todo se distinguió por la amabilidad, la dulzura, la ternura. La gente decía: si así es Francisco de Sales, ¿cómo sería Jesús? Quedaban impresionados, incluso los protestantes, los enemigos, quedaban impresionados de la bondad de Francisco de Sales. Pues hoy lo invocamos sobre nosotros los salesianos, para que sigamos en el camino que nos trazó San Juan Bosco. No es un voto, pero podría ser el 4.º voto de nosotros los salesianos. Lo ha dicho varias veces el rector mayor, don Ángel Fernández. El 4.º voto es decir, el compromiso, uno de los compromisos asumidos por los salesianos con voto es la amabilidad. Ojalá que nos distingamos por la amabilidad. Pues bien, que San Francisco de Sales nos ayude a acercarnos a Jesús como Él lo hizo, y a través de la meditación de la palabra lo vayamos conociendo, amando, profundizando en su seguimiento. Hoy escuchamos el capítulo 3 del Evangelio de San Marcos, los versículos del 22 al 30. Escuchemos el texto. Los letrados que habían bajado de Jerusalén iban diciendo: tiene dentro a Belcebú, y también expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús los convocó y, usando comparaciones, les dijo: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino se divide internamente, ese reino no puede seguir en pie. Si una familia se divide internamente,
esa familia no podrá seguir en pie. Entonces, si Satanás se ha levantado contra sí mismo y se ha dividido, no puede subsistir. Le ha llegado su fin. Pero no, nadie puede meterse en la casa del fuerte y saquear sus bienes si primero no ata al fuerte. Entonces podrá saquear su casa. Les aseguro que todo se perdonará a los hombres, las ofensas y en particular los insultos, por muchos que sean. Pero quien insulte al Espíritu Santo no tiene perdón jamás. No, es reo de una ofensa definitiva. Es que iban diciendo, tiene dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Hoy escuchamos la reacción de las autoridades, de parte de las autoridades religiosas de Jerusalén. Vienen desde la capital, recorren 120 kilómetros. En tiempos de Jesús eran casi 4 días de camino. Vienen hasta Galilea. ¿Para qué? Para frenar el avance del reino, que en la persona de Jesús está calando en la gente. La gente, con el encuentro y el seguimiento de Jesús, va adquiriendo libertad, la libertad de los hijos de Dios. Va adquiriendo dignidad, va adquiriendo la nueva vida del reino. Y eso amenaza a la institución religiosa judía, o mejor dicho, amenaza el modo en que las autoridades religiosas llevaban la religión. Era instrumento de enriquecimiento e instrumento de opresión para el pueblo. Se había vaciado Dios, se había vaciado el Espíritu de Dios de la religión y de la institución judía. Por eso miraban en Jesús una amenaza para el poder que tenían, para la autoridad que tenían sobre el pueblo. Los letrados eran los que sentaban cátedra, los que enseñaban la ortodoxia. Los fariseos eran aprendices, los letrados eran los maestros. Pues vienen haciendo una campaña de difamación. Dice San Marcos, iban diciendo. Una campaña de difamación y de calumnia contra Jesús. ¿Qué dicen? 2 cosas. Tiene dentro a Belcebú. No lo llaman Satanás. No dice tiene dentro al demonio, a Satán. No. Utilizan un nombre de la religiosidad popular de su tiempo para hacer creer a la gente que Jesús es alguien, es un hereje, es alguien poseído por el demonio y por tanto es enemigo de Dios. Y la segunda acusación, que cae por su peso porque es una contradicción, expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. ¡Qué locura! Atreverse a decir semejante es ilógico. Es como si un endemoniado fuera para sí mismo exorcista. ¿Cómo va a ser un endemoniado exorcista de sí mismo? ¿Cómo va? Por eso Jesús, dice San Marcos, los convocó. Y es bonito porque Jesús mantiene su autoridad y con autoridad los convoca. Los convoca a los letrados y les dice usando comparaciones. Una pregunta retórica para hacerlos caer en cuenta de lo ilógico e irracional de su acusación y su calumnia. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y utilizando la imagen
de la experiencia a nivel social y a nivel familiar, dice: un reino, una nación en guerra civil no subsiste. Una familia que se divide internamente no puede subsistir. Si Satanás expulsa a Satanás, es que ya le ha llegado su fin, dice Jesús. Aquí les bota sus argumentos. Y a continuación, en el versículo 27, Jesús habla con una comparación. Nadie puede meterse en la casa del fuerte y saquear sus bienes si primero no ata al fuerte. ¿De quién está hablando? Jesús está usando una comparación interesante, porque el fuerte es Satanás. Y Jesús es el más fuerte, que viene a atarlo y a liberar. No viene a adueñarse de la casa, no. Jesús no quiere institución, quiere la libertad. Y entonces, utilizando la imagen del saqueo, no se queda. Los bienes son las personas. Viene a liberar a la gente del poder satánico. Y la religión, a como la llevaban los fariseos, los letrados y los sumos sacerdotes en tiempos de Jesús, a como la llevaban, se había convertido en una institución demoníaca. En lugar de liberar a la gente, le quitaban la libertad, la oprimían. Por eso Jesús habla de que Él es el más fuerte y viene a atar el mal para liberar al ser humano. Ahí donde los seres humanos alcanzan libertad, ahí donde los seres humanos alcanzan dignidad y vida, ahí está actuando Jesús, la fuerza de Jesús. En cambio, ahí donde se coarta la libertad, ahí donde se maltrata la dignidad humana, se la humilla, se le reprime, ahí está actuando un poder demoníaco, satánico. Pero Jesús viene a liberar de esos poderes a la humanidad y quiere que nosotros colaboremos con Él en esa misión de humanización. El texto termina con una promesa y una advertencia severa de Jesús. Primero, la promesa: les aseguro que todo se perdonará a los hombres. Es una afirmación universal de que la misericordia no tiene límites. Todo pecado, toda situación de pecado que el ser humano haya cometido, haya hecho, tiene perdón. Excepto, dice Jesús, el que peca contra el Espíritu Santo, el que insulta al Espíritu Santo. ¿Y en qué consiste pecar contra el Espíritu Santo? Es la mala fe. Lo que la gente, nosotros decimos, tiene mala fe. ¿Qué es la mala fe? Quien actúa delante de la verdad no la reconoce porque no quiere, porque se cierra, no quiere ceder. Teniendo la verdad delante, no cede. Es una persona obcecada, es una persona que con voluntad, y ahí está. Por eso dice Jesús, no tiene perdón, porque no es que Dios no sea capaz de perdonar, es que se autoexcluye del perdón la persona que se niega a reconocer la evidencia, la verdad. Pidámosle al Señor hoy la gracia de reconocer en Jesús el poder de Dios, el poder del más fuerte, el poder que vivifica, que dignifica y libera al ser humano, a todo ser humano. Y Él ha dado ese poder a la Iglesia. Nosotros
En nombre de Jesús estamos llamados a hacer libres a la gente, a que recuperen dignidad y vida, siguiendo a Jesús con su fuerza y con su ejemplo. Feliz fiesta de San Francisco de Sales.